Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos. En el día de hoy vamos a hablar de pobreza. El programa anterior hablamos de pobreza en capital, esta vez pobreza en el interior de la provincia. Y recordar que en el año 2003 asumió como gobernador de los tucumanos el contador José Jorge Alperovich hasta el año 2015. En el mismo lapso, el doctor Juan Mansur fue, primero, ministro de Salud de los tucumanos, segundo, vicegobernador de la provincia y luego ministro de Salud de Cristina Fernández de Kirchner, o sea, ministro de Salud de la Nación. También en ese lapso, el contador público nacional Osvaldo Jaldo fue intendente de Trancas, interventor de la Caja Popular de Ahorros y en el 2007 manejó la caja chica del Ministerio del Interior de la provincia de Tucumán. La década ganada, la fórmula Alperovich, Mansur, Jaldo. Hasta el 2015. En noviembre de ese año, la UCA, la Universidad Católica Argentina, dijo de Tucumán que Tucumán era la provincia más pobre con un 30% de pobreza. O sea, 1 de cada 3 tucumanos era pobre. Y con eso de que para muestra basta un botón, fuimos al interior a visitar una de las localidades, un bastión político, el búnker de Jaldo. Estamos hablando de Trancas. Y tranquilamente Trancas puede representar a lo que se vive en toda la provincia porque justamente tienen las mismas realidades. Pobreza, indigencia. Conversamos con la gente, nos contaron su realidad y nos hablaron cómo vivían y pasaron todos estos años. La cuestión es que, señor director, lo invito a que le recordemos a la gente que en el día de hoy, aquí, no se salva nadie. Aquí no se salva nadie. Muy buenas noches, Rodrigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches, Adrián, a toda la gente que está del otro lado. Bueno, hoy, como lo habías adelantado, ¿no? Vamos a tener un programa donde vamos a tener mucha información y muchos datos con respecto a la ciudad de Tranca, donde esta ciudad está sumergida en la pobreza, en la indigencia, en la desocupación también, porque son índices muy elevados que la misma gente lo cuenta y que lo vive día a día. Gaby Sánchez también está con nosotros. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Cómo andás? Muy bien, muy buenas noches para todos ustedes. Recorrieron las calles de Trancas, ¿no? Hemos recorrido Trancas, hemos hablado con la gente y era lo que decíamos en el programa anterior, también el hecho de salir al interior y conocer también cómo vive la gente y es un panorama similar, ¿no? Claro, un trabajo obviamente que se ha hecho en equipo, con algunos informes, con realidades que son similares en la capital y en el interior. En este informe tenemos la palabra de Cristina Ledesma, que es la integrante de la Fundación Hagamos Juntos. Presentamos el informe y luego seguimos con el tema. Contanos tu situación en particular, sos propietario de una fundación, ¿cómo surge toda esta idea y cómo es la realidad que se vive aquí en Trancas? Nace por una necesidad que me lleva la propiedad que tengo también de una radioemisora de frecuencia modulada. Ha sido, digamos, el canal por el que yo he sabido recepcionar más que nada las necesidades de mi comunidad. Conozco digamos, patentemente todo lo que hay, lo poco que hay, pero también lo mucho que falta, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que falta? Bueno, en lo social, Trancas necesita de todo. ¿Hay mucha pobreza en Trancas? Hay pobreza, sí, hay pobreza, hay mucha desocupación. Desocupación y pobreza. Exactamente.
desocupación y pobreza. Bueno, esto es una población de casi 4.500 habitantes. El porcentaje más o menos de cuánto sería la desocupación y la pobreza. Pero yo le diría que un 30% por lo menos o 40% de gente desocupada lo hay. Está el municipio, que es el único agente, digamos así, precursor de trabajo, pero a una existencia, digamos, ilegal, mayormente, en negro, es llamado en negro. La gente cuando llega acá, ¿qué es lo que percibís vos? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que más necesita? Mira, la gente lo que necesita, y yo lo veo ya como algo, no sé, ni siquiera lo espero, es tener un trabajo real, un trabajo que como en las épocas nuestras, que yo vengo de una familia muy pobre, mis padres tenían un trabajo y nosotros íbamos a la escuela, pero la escuela no necesariamente era un lugar donde se iba para comer tan solo, o quizás también sí, lógicamente para estudiar como van los chicos, pero uno iba a estudiar con la panza llena. Y yo no he logrado del gobierno de la provincia ningún apoyo para la fundación. Yo equivocadamente pensé que el gobierno provincial, que el gobierno nacional iba a tener, es decir, yo iba a tener esa posibilidad de lograr apoyo y ayuda. Por eso me instalé en esto, digamos, por eso fundamos esto. Pero no, si bien es cierto, no lo mismo, seguimos adelante. Con lo poquito que nos ayuda la gente, me da una gran satisfacción cuando yo puedo de pronto solucionar el problema. Claro. Si me vienen a pedir un medicamento, si está, lo damos ahora. Y si no, yo sé que mis clientes, que a la vez son clientes por la emisora, por la publicidad, ayuda. Yo sé que me ayudan. Claro. Los amigos, a veces la gente de un nivel medio, digamos, económico, ¿no? Claro. Es el que son los que aportan. Yo espero que el gobierno provincial, no sé a través de qué canal, una mirada a Trancas. De una mirada a Trancas, porque Trancas también ha ayudado en la parte política para que este gobierno provincial llegue al Estado, al lugar donde está. Yo no puse una fundación para convertirme en una Milagro Sala ni en otra persona que se le parezca. O sea, como para resumir, defendamos y ayudemos a Trancas. Claro, yo estoy para ayudar también. Es decir, el gobernante tiene que entender que esto se crea para ayudarle a ellos. Pero a la vez nosotros pedimos, y yo les puedo dar la seguridad que aquí me pueden controlar, me pueden vigilar, me pueden venir a ver los libros, lo que sea. Yo tengo totalmente todo en orden y legalmente como tiene que ser. Es decir, ¿qué quiere que les diga? Yo ando por derecha. La desnutrición va de la mano de la pobreza, lamentablemente, y estas fundaciones son un cable a tierra justamente, ¿no?, para la pobreza. Así es, surge de una radio que tiene Cristina actualmente y la gran cantidad de llamados que recepcionó llegó a crear esta fundación. La fundación se abastece de los mismos vecinos, con medicamentos, con ropa, con cuestiones que del día a día van surgiendo y la misma gente va colaborando. También ayudan mucho a asentamientos que hay en la zona. La gran cantidad de llamados como recepcionamos nosotros a través del programa, así surgió esta fundación que ayuda a los tranqueños. Y algo muy, muy importante que dijo Cristina en el informe, el 40% de la población de Trancas está sumido en la desocupación y en la pobreza. O sea que la situación de Tranca es más grave que el de la provincia, que el general de la provincia, 40%. Claro, porque tiene una población de 4.500 habitantes y el porcentaje es muy elevado de desocupación y gente que vive en la pobreza. La lamentable realidad que se vive en esta localidad. Dorita vive en un asentamiento en San Cayetano y también cuenta las penurias con las que vive día a día. Permiso. Permiso, pase. ¿Cómo vive la gente? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Hace cuánto que está usted viviendo aquí? Bueno, ya hace muchos años que estamos viviendo en el ferrocarril, en este barrio que da que hablar, que es del tren. Y bueno, estamos como pioneros en esta sociedad porque nosotros llevamos muchos años la palabra de Dios. Para nosotros nos sacó de esta vivienda que casi me han sacado toda la parte, ¿ven? Que han destrozado la puerta, todo eso tengo que hacerla de nuevo. Me decían que son alrededor de 30 familias que viven aquí, ¿puede ser?
Sí, es decir que venían, bueno, pasaban por ahí, ¿no? Los finqueros, todas esas cosas han ido sacando, porque era mucho quilombo, ¿no? Le tiraban piedra a los perros, a mí me han muerto 2 perros de esos perros. Es decir, que el señor Moreno nunca nos daba la posición de decir vamos a hablar todos juntos como barrio, nunca venía el sacerdote tampoco, porque ellos han puesto por ellos, han asumido una voluntad de Dios, han dicho sí, pero al final era una gente que mandaba a golpear a la gente. O sea que por el momento desde el Estado ustedes no han tenido ningún tipo de asistencia. ¿Me podrías mostrar tu casa? Esta es tu casa. Acá, por acá. A ver, por acá. ¿Esta es tu pieza? Sí. ¿Esta es tu habitación? Ahí está bonito, ¿eh? Yo doy las cosas del bebé. Sí, mi hijito duerme conmigo. ¿Tenés un hijo? Sí, tengo un hijo de 14 años y tiene que volver al colegio. Ve, ahí está la pavita, ahí está todo. Por ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, en los días de lluvia? Porque me los días de lluvia no puede tener plástico. Porque la lluvia vos has visto que viene de allá. ¿Es la única opción que tienen para que no ingrese agua a la casita? Sí, no, y sale agua de allá, de la ¿cómo se llama? De la sequía. Ahora, ¿no han venido a ver la situación en la que ustedes están viviendo, con la necesidad que vos tenés? Decía que la señora Chabela Galindo dice que no, porque es del ferrocarril. Pero si esto es de la nación, y ella se ha puesto en el compromiso de Dios. Pero dice que no tenía plata tampoco, o sea, para hacer la ayuda que queríamos nosotros. ¿Luz tenés a la noche? No, la velita, mi vida. ¿Con vela? El comercio se porta bien conmigo. Bueno, te agradecemos por tu testimonio. Bueno, mi vida ha sido un encanto y esperemos que lleguemos en toda la sociedad a un punto de una comunidad para enfrentar toda la realidad que estamos viviendo en esta bendita tierra. Una situación de pobreza realmente para no creer, Gaby, ¿no? Así es, cuando visitamos el lugar donde vive en este asentamiento en San Cayetano, en Trancas, y vimos cómo vive Dorita, no les miento, vive en una casita muy precaria de 2x2, donde vive ella y su hijo. También en este contexto, en este asentamiento, muchos de ellos corren riesgo. Uno de ellos es cuando se inundan y pierden todo. Entonces, es una situación crítica, dado el contexto en donde está asentado este asentamiento de San Cayetano. Tener en cuenta, y no es dato menor, que está a una cuadra de la plaza principal de Trancas y también a una cuadra de la vivienda donde vivía el vicegobernador Jaldón. Y el tren que vieron pasar detrás de la nota descarriló el domingo pasado en Choro Moro. Dato no menor. Nos vamos a un corte y ya volvemos porque tenemos más. FM 90.5. La 9 vive en vos. Aquí no se salva nadie. Pobreza e indigencia en Tucumán, el tema del día de hoy. Visitamos otro asentamiento en San Cayetano de Trancas. Sandra nos contaba sus penurias y cómo vivía con su familia. ¿Cuántas personas integran tu familia? Somos 5. Son 5. 3 niños y nosotros los padres. ¿3 niños de qué edad? De 8, de 4 y de 2 años y 6 meses. Me contabas que uno de tus niños está enfermo. Sí, la de 8 años tiene la diabetes tipo 1.
Tu marido me decía que se dedicaba a una actividad comercial. Claro, que trabaja en una casa de comercio. ¿Una casa de comercio? Sí. ¿Alcanza para vivir? No, porque está todo re caro, más yo con la enfermedad de mi hija. La doctora que trabaja acá en la acción social me ha pedido un montón de fotocopia, para presentar al intendente, porque le dé una ayuda a ella, para que yo me pueda manejar con todos los gastos, tanto lo que es la alimentación y para los viajes, pero bueno. ¿Qué ha pasado con eso? Y el intendente, yo siempre que me voy a hablar con él, me dice, y he hablado con la esposa de él, y me dice que no, porque pagan esto, porque pagan lo otro, porque no les alcanza. Pero nunca les dan una respuesta ni una solución dada la situación de salud de tu hija. Claro, sí. Y como digo yo, por ahí una vez al cuando me dan una orden de compra. ¿De cuánto? De 300, pero por ahí cuando a veces voy a buscar, a veces me dicen no, que no está, que no ha firmado. Y me contaban de que muchas veces llegan las lluvias y se llegan a inundarse. Sí, por ejemplo acá parte así del fondo, sí, es una laguna. ¿Es una laguna? Una laguna. ¿Y qué hacen cuando se inunda? Y bueno, mira, este año ha pasado lo que es así y ha entrado todo lo que es para adentro. Tengo una pregunta. ¿Ha venido alguien a preguntar o a hacer un relevamiento y decirle, a ver, Sandra, ¿qué necesitas? O a todos los vecinos que están a la vuelta. No, por lo menos para acá no. ¿Olvidados? No, olvidados, sí, por lo menos para acá no. ¿Se ayudan entre los vecinos? Sí, por ahí cuando, por ejemplo, pasa el tema de las inundaciones, sí. Porque, por ejemplo, ahora el tema, mira, de noche entran las casas y es un enjambre de zancudo. Pelea con las arañas, con los zancudos, porque es así. Mira, y después hasta las víboras, porque empieza el color y empiezan a hallarlas. ¿Y cómo hacen cuando quedan sin agua? Y bueno, ya tenemos juntas en balde, ¿no? Me decían que hay una sequía muy cerca de la zona. Sí, ahí que está, mira ese canal que está un desastre. ¿Por qué, Che? Contame. Y bueno, porque en realidad nunca... Está sucio, ¿no? Claro. En la municipalidad tienen montones de obreros, pero bueno... Nunca lo hacen limpiar. O sea que es potencialmente un peligro en cuanto a la salud. A la salud sí, porque como te digo, está adentro, de noche hay que poner espirales o yo busco los rosas con raya, he visto así todas las piezas por las arañas y los zancudos, que es impresionante la cantidad de noche. ¿Qué pedís por parte de, ya sea de la Intendencia o del gobierno de la provincia? Y que se apuren con las casas, porque mira... que esa casa ya hace cuántos años que nos tienen, que sí, que falta esto, que lo otro. Han prometido la entrega de unas viviendas para ustedes. Sí, pero bueno, no sé, si ahora no pasa nada con la política, no sé cuándo, porque siempre ponen una excusa. Siempre hay una excusa. Una vez cuando se hemos inundado, me decían que 45 días ya nos entregaban, pasaron 45 días y acá está. Convive todos los días con la pobreza, Sandra, ¿no? Junto a su familia recorriste Trancas. Así es, en este mismo asentamiento que hacíamos referencia, San Cayetano, también en la ciudad de Trancas, donde la situación ante esta familia, que está conformado por 5 personas, niños, en este caso uno de ellos, que sufre de una enfermedad, la diabetes. ¿Y cuál es el problema en sí? Que no recibe o es muy difícil que acceda a los medicamentos. Ella era muy clara en cuanto al pedido que se hizo a la Intendencia, sobre todo estamos hablando a la señora del Intendente Moreno, en cuanto al aporte que les dio. El aporte es de 200 pesos, 200 pesos que no son regulares y que tampoco suma. Imagínate, el marido se dedica a la actividad comercial, lo que cobra 3.000 pesos y no alcanza para sobrellevar la familia, sobre todo en cuanto a la falta de alimentos y en estas cuestiones que hace que la Intendencia se tenga que poner firme en cuanto a las necesidades que están sufriendo estas personas que viven allí en ese asentamiento, ¿no? Ya sabe, usted puede colaborar a los teléfonos que aparecen ahí de nuestra producción en pantalla, Rodrigo, ¿no? Dato muy particular en este caso con este asentamiento, porque en enero de este año sufrieron la caída de granizo y se le rompió el techo a todas estas viviendas precarias. ¿Qué es lo que hizo la municipalidad de Trancas para asistirle a esta gente? Le dio unos plásticos de silo para que puedan cubrir sus casas, algo que más precario aún de lo que tenían. Y mucha gente en ese lugar vive atemorizada porque los aprietes en Tranca son moneda corriente.
El diputado Federico Mazo cumplió una función específica en desarrollo social durante la gestión de Alperovi, así que lo tiene palpable a esta realidad. La primera parte de la nota nos decía lo siguiente. En esa gestión me parece que se ha perdido la oportunidad histórica de enfrentar la pobreza estructural. Yo creo que se inició un trabajo importante, año 2004, 2005. El tema es que cuando se vio que la pobreza estructural servía para renovar el poder, se hizo un giro de 180 grados. Y lejos de atender esa pobreza estructural, recursos había, se tomó la decisión de iniciar, no solo en Tucumán, pero lo conocemos de cerca en Tucumán, un clientelismo que sirvió para ganar elecciones, pero la verdad que dejó una provincia en el año 2015, como dice, como muy bien lo plantea la UCA, con una pobreza superior al 30%, la indigencia cerca del 5%, y en el medio de eso, heredando de esa situación, nos dejó lo que hoy le llamamos un problema de emergencia alimentaria severa, que es el problema de la malnutrición. ¿Por qué? En esos años se logró paliar la crisis del hambre del 2001, del 2002, pero al no destinar los recursos necesarios, tanto para mitigar el hambre de una manera ordenada, de una manera con una dieta equilibrada, el resultado de esta emergencia alimentaria es que hoy el 43% de esos niños que hoy son hermanos y en algunos casos primo o lo que fueren de los niños del 2001, 2002, que objetivamente padecen la malnutrición, donde ya la desnutrición pasa a ser lo menor, pero aparece la obesidad, el sobrepeso, en donde objetivamente son los resultados de no haber efectivamente ido a fondo con la pobreza estructural. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando llegaban obras, por ejemplo, para mejorar el hábitat, no iban directamente a los departamentos sociales de la repartición, sino que el gobernador Alperovi levantaba un teléfono y convocaba a los concejales, a los legisladores, a los delegados comunales, para que se distribuyan entre ellos cuántos módulos iban a hacer, cuántas mejoras de hábitat, y eso es el clientelismo. Para alimentar el clientelismo. Para alimentar el clientelismo. ¿Por qué? Porque en vez de hacerle a los que realmente necesitaba, se le hacía a los amigos de los dirigentes políticos. En algunos casos era gente que necesitaba, pero no en otros casos no. En otros casos hemos visto que en los módulos habitacionales hasta hace muy poco funcionaban kioscos, por ejemplo, y por ejemplo, yendo al hábitat, el tema de las mejoras de hábitat en Tucumán había que apuntarla a mayor cantidad de habitaciones más que galería y baño. El baño es algo muy importante, sigue habiendo cientos de miles de tucumanos que no tienen un baño como debe ser, con lo que eso significa, no solo para mitigar la pobreza, sino lo que significa desde el punto de vista de la sanidad, de la cuestión que no se enfermen los chicos. Y en ese sentido, el problema de la pobreza estructural, que nadie lo dice, es que también va de la mano de problemas culturales que tiene la gente. Yo no me olvido nunca cuando se inauguró el primer módulo habitacional. En ese momento, año 2005, yo le dije al gobernador Alperovi que prendiera la llave de la lluvia del baño y que iban a ser muchos los chicos que iban a ingresar y que no iban a salir. Y me decía, ¿por qué? Y porque era la primera vez que recibían para agua desde arriba y no con su tarrito. Entonces son cuestiones que hay que conocerlas. Y usted la caminaba, ¿no? Como también cuando se cree que con el baño se soluciona el problema de ese chico que está acostumbrado, desgraciadamente, a sentarse donde le viene gana y hacer
digamos, a defecar o a hacer pi, en el caso de las niñas, y en el caso del hombre, bueno, también, el de los niños. Y usted sabe que cuando se inauguró una de las escuelas, donde había un bañito, le planteé que en ese inodoro el chico, por más chico que sea el inodoro, había que hacer un trabajo psicológico, porque le dije que lo subiera a cualquier chico y que iba a estar mucho tiempo llorando. Y es porque acostumbrado a defecar o a orinar al ras del piso, cuando usted lo eleva 40 centímetros, creía que estaba en la punta del obelisco esa criatura. Claro. Entonces estas son las cosas que duelen porque hubo recursos, porque había con qué paliar. A ver si se entiende, acuerdo político con delegados comunales e intendentes. ¿Quién estaba a cargo del Ministerio del Interior? Osvaldo Jaldo, que es el candidato a diputado de la lista oficial. Se entregaba la ayuda social a los delegados comunales, a los intendentes, y cada uno lo repartía a la gente. Lamentable, parte de la historia de la década ganada. Vamos a un corte, ya volvemos porque tenemos más. FM 90.5. La 9. Vive en vos. Y para muestra basta un botón, por eso elegimos la localidad de Tranca, justamente, que pinta más o menos la realidad de toda la provincia. José Augusto es un tranqueño que habla de cómo se vive en Trancas desde hace muchísimo tiempo. Hoy en día estamos parados acá en lo que es la supuesta ex Ruta 9, que está pavimentada ya fácil, se dice, de unos 50 veces más o menos ya. Esta es la vieja ruta nacional que tenía para unir Tranca, Salta y las demás localidades que están alejadas de la ruta nacional nueva. Han pasado varios intendentes ya hace más de 30 años, todos los intendentes que van pasando prometen hacer la ruta esta como la de La Jarca y de Zárate, que están en las mismas condiciones. Mienten decir que está pavimentada. Nosotros estamos caminando sobre lo que es ripio y pedazos de algún pavimento en alguna vez en la historia. En Moreno, lamentablemente, no se sabe el por qué no se hacen las rutas. Hay muchas promesas de hacer rutas y hasta la fecha no se sabe nada, aparte de un enriquecimiento ilícito de tener, no Moreno, sino otro intendente de no tener propiedades, a tener fincas muy elevadas. Aparte de ayudar a punteros políticos únicamente, no se hizo nada. No se hizo jamás nada. Una de las historias más grandes que tiene Tranca de haber tenía el hospital más grande del noroeste, que ayudaba a gente de Rosario, de la Frontera, Metán, y de tener salas de operaciones, salas quirúrgicas, y hay un abandono terrible. Tienen todas las maquinarias, pero no contratan médicos porque es mejor guardar la plata para otras cosas o para una campaña política. Y lamentablemente la situación económica de Tranca, como se puede ver, digamos, no es la mejor cuando es una de las localidades que puede tener un hermoso turismo. Viene mucha gente de afuera y una de las cosas que se queja la gente que viene de afuera es el abandono que tiene la ruta de acá de Tranca. Es más fácil comprar la dignidad y el interés de la persona cuando está con hambre y con la desesperación de tener un sueño, vivir mejor. Se aprovechan de la dignidad esa para cuando llegan las elecciones aparecen, son amigos, son parientes, son todos. Prometen de todo, en la casa como en las 23 viviendas, las 230 viviendas creo que se llama, que es un barriocito que a mucha gente precaria se le ha prometido propiedades que hasta la fecha de hace más de 10 años no se le entrega ninguna propiedad.
Esta ruta, digamos, sería el corazón y la demostración física de lo que es un abandono y una estafa social y económica terrible, no solo al municipio, sino a la provincia. Hay mucho apriete psicológico más que nada y mucha gente tiene miedo. Vimos en el trayecto en que estábamos trabajando acá que hubo muchos autos que nos estaban siguiendo. Circulan muchos autos, sí, eso es verdad. Suele pasar siempre que viene alguien que es ajeno al campo caldista. No le gusta la publicidad porque les trae una consecuencia, problemas sociales, porque la gente que no vive en Tranca ve algo de una realidad que ellos no muestran. Realmente nos sorprendió la cantidad de llamadas que había en Tranca, no sabíamos, o sea, la gente... Hay mucha gente que quiere un cambio, justamente es una de las cosas que se ha reflejado en las últimas elecciones. No es lo que esperaba el grupo de Jaldo, digamos, porque con toda la manipulación que hubo de votos y todas las coimas que se hicieron, parte de los 625 remisas que se contrataron, o votos contados, aparte de entregar casillas en día de elecciones, votando, la gente vive atemorizada de que si no hacen lo que le ordenan, no reciben o los tienen con dádiva. Y hay gente que lamentablemente los aprietan con la comida del día, con 300 pesos diarios, con 90 pesos, con los remedios. La pobreza es tan grande en Tranca que no se la ve tan simple vista, al menos cuando uno se queda un... Delicadísima situación, inclusive José Augusto está recibiendo amenazas en estos momentos, ha denunciado la producción, ¿no? Así es, amenazas por esta situación que acabamos de mostrar. Sí. Esa ruta, la ex Ruta 9, es el emblema, según los vecinos de Tranca, de la corrupción. Más de 50 veces supuestamente la asfaltaron en 23 años y nunca, bueno, ustedes vieron el estado en que está, pero aparte también hablaba de un barrio. Ese barrio que supuestamente arrancó la construcción en el 2009, que hoy ya está terminado, era para entregarle a la gente de este asentamiento de San Cayetano en Trancas, y hasta el día de hoy, con varias promesas incumplidas, nunca le entregaron las casas a esa gente que le hace falta. Como desde el 2003 al 2015 hubo varias elecciones, Federico Mazo, ex Desarrollo Social de Alperovi, denunció un uso electoral justamente de asistencia. Segunda parte de la nota con el diputado Mazo. ¿Y la pobreza, Mazo, en la capital es igual que en el interior? ¿Es más o menos equilibrado o hay más pobreza en el interior de la provincia? Los datos de la pobreza en el Gran San Miguel de Tucumán, sí, tenemos una zona roja que no se la puede bajar y que corresponden a dos municipios importantes que son Alderete y la Banda del Río Salí, muy pegado a la capital, ¿no? Sí, se sabe que la costanera está Costanera Norte de un lado, la Antena del otro, muy pegado a San Miguel de Tucumán. Y cuando uno se extiende hacia el interior más profundo, hay algunas cosas que inclusive ni se las ve, porque objetivamente, como son lejos, como votan poco, claro, muchas veces no se ocupan. Yo en mi experiencia como secretario de Estado, alguna vez me llegué a una escuela de Burruyacu y había una criatura que iba todos los días a estudiar con su problema de discapacidad y la sentaban a una silla de rueda común atada al banco y ella necesitaba una silla de rueda especial. Y la verdad que esas son las cosas que yo siempre planteo, que cuando uno toma un compromiso en lo social o en salud, hay que tener vocación. Mazo, pero ahora, si decíamos que Alperovi era uno de los mejores alumnos del kirchnerismo, lo mismo con Mansur, que era ministro, ahora gobernador, ¿por qué la provincia está catalogada como la más pobre? ¿Qué ha pasado en el medio? Porque evidentemente... Y bueno, y si usted hace un análisis, me parece que un gran defecto del kirchnerismo en general ha sido que han utilizado la matriz de la corrupción en una parte importante en la obra pública, pero también otra parte de no haber, teniendo los recursos, ¿no?, de haber puesto realmente en la necesidad social que
objetivamente había y que había los recursos para enfrentarla. Por eso yo creo que la pobreza, cuando se dicen los aportes, yo en la misma Cámara de Diputados siempre tengo mis debates, tanto con el oficialismo como con el kirchnerismo, porque no hay que hablar ni de millones de pesos ni de toneladas de alimentos. Hay que hablar de cuánto le llega a ese chico que está bajo la línea de pobreza y que según la UCE hay 5.100.000 niños que están bajo la línea de pobreza e indigencia en el país, y dentro de esa realidad de pobreza tenemos que el 57% de nuestros jóvenes son parte de esa realidad, que a su vez hoy planteaba un informe de la UCA, lo leía muy a primera hora, que cómo se ve la brecha entre los que tienen la posibilidad y los que no tienen la posibilidad. 9 cada 10 chicos de los colegios privados saben, aparte de castellano, un idioma, sea inglés o francés. El 50% de los niños que concurren a escuelas públicas no saben otro idioma. Y una parte importante es una falta de oportunidad. Pero para redondear, a mí me parece que lo que hay que discutir sobre la realidad de la pobreza, más allá de la grieta, más allá de la brecha, que en primer lugar la pobreza no es un marketing, la pobreza es una realidad que está, y atrás de esos números hay niños, jóvenes y adultos de carne y hueso. No hay otra realidad, y que esa realidad hace que si no generamos la posibilidad de igualdad de oportunidades en un proceso de menor a mayor, las consecuencias en otros temas que están totalmente ligados se nos complican. Este informe de la UCA que dice Federico Mazo habla de los datos adulterados del 2010 en el INDEC, y ahí mismo justamente hace hincapié, esto es textual, no lo puedo modificar. De esta manera se legaliza una inescrupulosa medida para ocultar los verdaderos índices de desnutrición infantil, como ya se lo había hecho con los índices de mortalidad infantil. Y esto es irrefutable. Estamos hablando nada más ni nada menos que de los índices justamente que da a conocer la UCA y que hace un par de días también nuevamente los actualizó, ¿no? Exactamente, con otros datos en lo que hace a la parte psicológica, pero también hay otros informes de UNICEF que hablan de ciertas brechas y de porcentajes que se incrementan. Pero lo cierto también es, Adrián, que lo que puede llegar a decir la UCA, lo que puede llegar a decir UNICEF, son números, como bien decía el diputado nacional Mazo. Nosotros queremos mostrar en carne y hueso la realidad de esa gente que no tiene para comer, de esa gente que no tiene para vivir, y que en muchos casos la provincia mira para otro lado, realizando otro tipo de obra, otro tipo de cuestiones, y la pregunta que todavía sigue latente: ¿dónde están esos 615 millones de pesos que se fumaron de una legislatura, la cual bien le podría solucionar la vida a mucha gente aquí en Tucumán? Con semejante problema, Gaby preocupada porque no fue invitada al asado. Así es, 600 kilos de carne, ¿no? Mucho. ¿A cuántas personas Más podríamos... de 1.200 personas. ¿A cuántas personas podríamos haber ayudado con esa cantidad de carne, ¿no? Mucha plata. Y 125, 130 pesos aproximadamente el kilo, estamos hablando de casi 80.000 pesos Saquen en carne. cálculo. Saca cálculo de la bebida, viste que por ahí te va un También, poquito porque usted no va a comer solamente el asado, siempre hay que acompañarlo con algo. Y los muchachos son como en el truco, vos les decís, te dicen quiero. Claro, o sea, y bueno. Bueno, esa es entonces la realidad de este bastión político, búnker político del candidato. Estamos hablando de Osvaldo Jaldo. Vamos a un corte y ya volvemos porque tenemos más. FM 90.5. La 9. Vive en vos.
Aquí no se salva nadie y la realidad es que no todos son felices con Jaldo, ¿no? Como el caso de Juan, que nos cuenta su historia, está enojado porque dice que se pinta a trancas como un paraíso y está más cerca del infierno. Veamos el informe. Bueno, contanos dónde estamos en estos momentos. Estamos aquí en el departamento Tranca, el pueblo de Villavieja. En tu caso en particular estamos observando todas las necesidades que padecen, ¿no? Sí, esto ya de años que vivimos así. Vivimos con un sueldo que lo da el gobierno, pero bueno, lo tenemos que cumplir, pues si no ellos lo quitan. Como le he dicho, tengo 7 hijos para mantener, un chico que es discapacitado. Pero bueno, yo hablé con el intendente, pero el intendente me contestó que si yo creo tanto en Dios, que le pida a Dios. Que si yo creo tanto en Dios, que le pida a Dios. ¿Cómo que le pidas a Dios? Bueno, pero será una persona que no cree en Dios, yo creo. Yo, gracias a Dios, creo en Dios, por eso. Yo tengo años, soy nacido y criado aquí. La última vez que él ganó una política Jaldo a mí, él me prometió trabajo. Cuando yo he ido a verlo por la mañana temprano, era como las 6:30, 7. Él me contestó que no prometió nada a nadie y así me largó. Bueno, menos mal que yo todavía tengo un solo hijo, pero ahora son 7. Y hablé con el intendente que nosotros le laburamos, le abierto la puerta a la casa y ahora lo largo que si creemos tanto en Dios que le pidamos a Dios. ¿Por qué no se fija él? Yo a veces me pongo de él, intendente, así como él me trataba a mí. ¿Por qué no se fija él el daño que hacen aquí en Tranca? El daño que hacen aquí en Tranca. ¿Por qué no él le pregunta, por lo menos Jaldo, así como no ven a Jaldo? ¿Por qué Jaldo por lo menos no viene a preguntarle si cómo lo trata el intendente, cómo lo tratan los concejales? ¿Cómo los tratan el intendente? A mí me trato como perro. ¿Por qué? Y será porque no me quiere, porque yo soy justo con la palabra. Si yo voy a pedirte, te voy a pedirte, no voy a robarte. Yo te voy a decir la cosa de frente. Porque si a vos te gusta la roba, no me vas a querer. Que la persona que te dice la verdad, vos no lo vas a querer si te gusta hacer daño. Y Jaldo, si Jaldo fuera otra persona, como él dice que este es un paraíso Tranca, por lo menos que se arrime, si es verdad que venga me pregunte por nombre mío y venga me diga, o si algún día se quiere quejarse porque las cosas que yo estoy hablando, que venga le pregunte a la gente, toda la gente que han votado, que están aquí, que diga, ¿cómo te trata el intendente? Los concejales. Sí, si no pregunta jamás esa cosa. Si a ellos nunca le importa, ¿sabe qué? Que nosotros le votemos y ya terminó todo. Si aquí, ¿por qué no vienen a investigar lo que ellos hacen? ¿Por qué no lo hacen? Yo nunca le pediría a Jaldo que ponga la cara, que algún día me notifique y yo le voy a decir las cosas de frente a lo que está pasando en la municipalidad. Yo tengo años laburando ahí, tengo 9 años. Y si hay alguien más que te roba que lo que mandan a la gente. ¿Por qué para fiesta hay? ¿Por qué para ir a otra joda por ahí hay? ¿Por qué cuando a ustedes les duele la muela va a pedir por remedio? No hay. ¿Qué pedís? Y yo ¿qué puedo pedir? Que me den un trabajo seguro. Yo le preguntaría a Jaldo, ya como toca el tema esto, que usted está aquí, ¿por qué la municipalidad esta tiene que cobrar gente que tiene pensión, que son jubiladas? Están cobrando de la municipalidad, quitando quizá un peso. Que otros vivan mejor. Seguro. Hay gente que ha estado en la cárcel también, lo ha sacado, ahora están metidos, son efectivos. Hay gente que anda haciendo daño por ahí están metidos, son efectivos. Hagan las cosas bien. ¿Dónde está el paraíso de Tranca? Si estoy hambre. ¿Dónde está el paraíso de Tranca? Si estoy hambre. ¿Tenés esperanzas de que tal vez esto empiece a cambiar o que pueda cambiar? Aquí la única manera de cambiar, hay muchas maneras de cambiar, hacer las cosas bien. El que ha hecho daño, castigarlo, quitarle las cosas, darle a otro que haga las cosas bien. Esa es la manera de cambiar. Ahora, si le quita a ese que está haciendo daño y meta a otro que te robe más, entonces, ¿qué quiere decir? No vivamos así. Yo quisiera que vaya los días sábados ahí a la iglesia Tranca, ahí son los primeros, están los intendentes, los concejales, sentados ahí, golpeándose el pecho. ¿Qué usted cree que ya están salvados porque Dios los han entrado a la iglesia? No es así. Te agradezco, Juan. Yo, ¿sabes qué es lo que pediría a ustedes ahora? Que no sea la última vez que vengan. Y también pediría, ¿sabes qué? Que vengan a investigar. Así como hacen en otro lado, así en Buenos Aires, ¿viste cómo investigan los municipales, las cosas que están encontrando, los daños que han hecho? Si aquí nadie viene aquí.
dejarlo si fuera otra persona. Por la cara, me haga llamar a mí y yo lo voy a llevar. Eso es ser hombre y tener la bola puesta. No venía a hablar de paraíso de Tranca. No venía a hablar de paraíso de Tranca. La Argentina invisible, la que no se conoce, la que no se ve, la Argentina pobre. Juan más o menos contaba su triste realidad sin temor a nada, ¿no? La verdad que sí, fue muy valiente su testimonio, sobre todo contándonos acerca de también las necesidades que tiene frente a un hijo que está enfermo, frente a un Moreno que es el intendente, que responde que no es responsabilidad de él hasta ciertos puntos. Entonces, es como que hacen toda la vista gorda. Nadie se quiere hacer cargo de lo que pase, la problemática que están sufriendo los vecinos. Juan en particular, ante la nota que se nos acercó, hubo también temor porque en un momento dijo, no, yo no tengo miedo, voy a decir lo que tengo que hablar, voy a hablar de Jaldo, cuál es la situación, y era lo que vos decías, el paraíso, para ellos el paraíso no existe. Hizo alusión inclusive a su religiosidad del intendente, al parecer, porque le dijo que le pida a Dios. Exacto, ayuda, una vergüenza, exacto. ¿no? Cuando fueron a pedir ayuda ante las necesidades que tienen, el intendente les dijo literalmente que recen. Y esa tal vez sería una solución para ellos. Quiero que la teleaudiencia sepa que nos pidió Elizabeth, la secretaria del doctor Augusto Bigliocco, que es secretario ejecutivo médico de nuestra provincia, derecho a réplica para el día de hoy. Lo invitamos, no contestó el llamado, pero la silla de él está vacía. Fue invitado para, obviamente, explicar su parte. Vamos a ver si podemos hacerlo en otra oportunidad, porque acá ponemos todas las partes. Rodrigo, ¿vos te sentiste perseguido cuando estuviste trabajando? Bueno, tuvimos la posibilidad de ver varios autos que daban vueltas por los lugares donde estábamos conversando con la gente, viendo, analizando, chequeando con la producción. Vimos una gran cantidad de camionetas, de autos y de motos que circulaban por el lugar, siguiendo los movimientos que veníamos haciendo, ¿no? Nos trasladamos a otro lugar y nos acompañaban y nos seguían por todos lados, ¿no? Esta es la realidad que se vive en Trancas. Conversamos en una tercera parte con el diputado Federico Mazo, que cuenta su experiencia en desarrollo social de la provincia durante la gestión de Alperovich. Eso a mí me quedó, disculpe, ¿no? Pero a mí me quedó lo que usted me dice, que se venía trabajando en la pobreza y se ha redireccionado acerca de una elección para utilizar los pobres para una contienda electoral. Y bueno, usted fíjese, cuando se gana 4-0 en el año 2005, sí, a partir de eso se venía la elección de gobernador del 2007. Entonces, me parece que eso eran las cosas que había que, más allá, yo por eso soy un convencido que más allá de lo que digan muchas veces las encuestas para ganar o perder una elección, no hay que perder de vista los problemas que nosotros por sentido común mismo sabemos que siguen existiendo y que hay que objetivamente enfrentarlo y de alguna manera mitigarlo. Tucumán manejó presupuestos siempre exorbitantes y hasta el día de hoy, por poner un ejemplo respecto al empleo, ¿cuántos son los obreros golondrina que viajan a La Rioja, a Mendoza, a San Juan todos los diciembre? ¿Y sabe cuál es la importancia que tiene enviarle a esos 20, 15 mil obreros golondrina? Es quien hacía el negocio con el transporte. Entonces, objetivamente en este sentido, a mí me parece que la pobreza que sigue estando, que en algunos casos ha aumentado, en otros se ha mantenido igual, tiene que tener de una vez por todas un enfrentamiento que vaya más allá de las pertenencias partidarias. ¿Sabe por qué? Porque la verdad es que cuando uno hoy va y llega a un merendero, por ejemplo, o a un comedor, en el caso de un comedor, les pongo un ejemplo, me gusta hablar siempre con las cuestiones que conozco. En el Chañar tenemos un comedor que administramos para 100 niños, y la verdad es que el día que se hace milanesa tenemos el doble de chico. Entonces son datos que el chico ese en su casa a la noche no tiene la oportunidad en un país que la verdad
ganadero por siempre, exportador de las mejores carnes, que haya tucumano o argentino, otrora el granero del mundo, que tenga hoy, que sea un lujo comer un pedazo de carne, nos habla que estamos mal. Y ni qué le digo cuando a las 6 de la tarde salen de la escuela y van al merendero, por ejemplo, de la Mago, la Valle al 4000, y uno ve que llegan de 5 hermanitos. Y la hermanita más grande, actualmente tenemos una merienda fortificada en un acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y también de la provincia. Y el día viernes que toca un sándwich de jamón y queso con una taza de chocolatada, la hermanita mayor le corta, pide un cuchillo y le corta la mitad. Lo hace comer la mitad a esos 5 niños y el resto de esos mitades son la cena de ellos. Y nos piden una botella de gaseosa vacía de plástico, lo poco o mucho que haya quedado de la ración de chocolate. Entonces, esta es la realidad de hoy. Entonces, yo lo que planteo es que, la verdad, cuando nos hablan de que la pobreza es algo que es constante, que no va a bajar, es porque no hay decisión política de enfrentarla. Y hoy, cuando algunos, digamos, que han pasado a ser de oficialista, opositores a nivel nacional, reclaman mucho más fondo, el candidato al primer diputado nacional del Frente Justicialista plantea que el primer proyecto de él va a ser la emergencia alimentaria, ya está presentada la emergencia alimentaria. Yo la verdad que escucho eso y vuelvo para atrás y uno ve cuánto se destina hoy para los comedores escolares, para los comedores infantiles, y viendo el presupuesto provincial y viendo el presupuesto nacional, es poco y nada. Entonces lo que hay que sentarse en una mesa, nosotros por eso hemos planteado la emergencia alimentaria, es que de una vez por todas, la problemática social es algo que hay que abordar, porque de esa pobreza estructural está relacionada a los grandes problemas que sufrimos los tucumanos. Una parte importante de lo que hoy nos dicen los tucumanos es la inseguridad. Y cuando uno ve delinquir a ese niño, a ese joven de 16, de 18 años hoy en la actualidad, y usted le resta los 13 o 14 años que estuvieron en el gobierno y que están en el gobierno, ese niño tenía 4 años, ese joven tenía 4 años. Y usted a los 4 años, ningún niño le dice que quiere ser delincuente, ni que quiere matar. Entonces, en esa realidad, uno ve qué mal estuvo la política social, los resultados de la política social, porque a su vez... Bueno, Mansur era ministro de Salud de la provincia. Por supuesto. Hoy gobernador. Hoy es gobernador. Es doctor. Es doctor, es sanitarista. Entonces, a mí lo que me parece que este tema va mucho más allá de quién es responsable circunstancial que está en el Estado. Sí. Si nosotros, en general, los que ocupamos una función pública, no tomamos la decisión, entre todos, seamos del color que sea, direccionar recursos para hacer un trabajo sistemático, para que sea la inclusión a través de la educación, por ejemplo. La educación tiene que ser el gran océano que contenga a todos estos niños que hoy van a nuestros merenderos y que cuando uno le pregunta sueñan ser doctores, sueñan ser ingenieros, maestros, policía. Entonces yo siempre digo que si le cumplimos ese sueño, cuando tengan 16, 17 años, antes de delinquir o estar somnoliento en la esquina de un barrio, van a estar estudiando la lección de geografía, de historia, claro, como lo hicimos nosotros, en un contexto en que no somos hijos de millonarios. Las 4 patas de la miseria: inseguridad, droga, pobreza y desnutrición. Vamos a un corte y ya volvemos para el final.
FM 90.5. La 9 vive en Bosch. Último bloque de Aquí no se salva nadie. ¿Nos vamos con qué concepto, apreciación, Gaby? Vamos a hacer sobre todo para que hoy, ¿no? Ustedes sepan, sí, sin duda, porque lo que venimos mostrando ya en estos programas es que no tan solo se da en algunos lugares, sino por eso hemos tomado la decisión desde la producción de también conocer el interior, donde se repite el mismo panorama. Pero sí te aporto datos con respecto a algunas mediciones del año 2016, cuando se dio a conocer los índices de pobreza en un 27,7% de población. Esto equivale a 243.000 personas pobres, pero también de indigentes estamos hablando de 35.000 personas, que son estadísticas bastante críticas en este sentido, ¿no? No se puede contra los datos, ¿no? Los datos son precisos, puntuales y hablan de la realidad del país y de la provincia de Tucumán. Y no se puede con los testimonios de la gente. En el paraíso de Trancas, en la tierra del candidato por el Frente Justicialista, esta es la realidad que viven los tranqueños. Una población de 4.500 habitantes, que el 40% está sumergido en la pobreza y en la desocupación. Eso no es el paraíso. Está demostrado de que no es así. Y esa es la realidad de nuestra provincia. Le pido disculpas a la teleaudiencia, pero esto es un informe de la UCA, hay que leerlo textual, si no sería una falta de respeto. La desnutrición sigue siendo el problema más importante de los niños en nuestro país. Esto puede verse en la mayoría de los centros de salud, en cualquier rincón de la Argentina. Nuestra provincia no es la excepción. Tucumán es la provincia más pobre de la República Argentina. Una realidad que quedó palpable con lo que nos contaban justamente los tranqueños. Las penas son de nosotros y las vaquitas son ajenas. Obviamente en alusión a que el candidato, diputado Osvaldo Jaldo, es productor agroganadero, también tambero, y la realidad es en gran parte responsabilidad de él, porque justamente hablamos de su búnker político. Estoy hablando de Trancas. Hasta aquí llegamos, chicos. Nosotros nos vamos. Así es. Entonces, esto fue el final de Aquí no se salva nadie. Nos encontramos el próximo martes, 21 a 30 horas. Ya sabe, el último que apague la luz. Chao.